La precisión y maestría con que mi invitada de hoy estudia la realidad sociopolítica internacional a través de una visión integral y alternativa la han convertido en todo un ícono para quienes ejercemos el periodismo. Con una notable trayectoria profesional en importantes medios como las cadenas de televisión RT en español, Canal Red y Caras y Caretas de Rusia, España y Uruguay respectivamente, espacios informativos como Ahí les va y más recientemente La Base, Cafeína y Macondo se deleitan con su presencia. Por ello es todo un honor que nos acompañe en este nuevo episodio de Yadiel.cu. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Yadiel, periodista de Cuba, de Radio 26 y de la revista digital Cuba Ahora. Y hoy tengo el privilegio de conversar no solo con una de las más importantes voceras del periodismo y certera analista del contexto sociopolítico internacional, sino también con una persona a la que admiro muchísimo desde mis tiempos universitarios, no solo por la profesionalidad, la responsabilidad, la ética y la disciplina con que ejerce esta profesión, sino también por la valentía con que lo hace. Así que es todo un honor para mí contar hoy con esta invitada de lujo que es la increíble y talentosa Ina Finogenoa. Bienvenida a Yadiel.cu y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas, Yadiel, muchas gracias por esta presentación. La verdad que es un honor y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los seguidores de Yadiel.cu. Ya saben que le tienen que poner un me gusta y compartirlo con todos sus contactos. Muchas gracias. Bueno, Ina, en primer lugar, y aunque yo conozco ya la curiosa historia porque lo he visto, te he visto contarla, ¿no? Pero me gustaría que nos relataras cómo es que aquella pequeña niña nacida en la República de Dagestán, otrora Unión Soviética, se convirtió en una de las más fluidas hispanohablantes del mundo. ¿Cómo fue que llegaste a conocer el idioma español y a dominarlo? Hasta el punto de que, bueno, gracias a eso es que hoy aquí estamos conversando tú y yo. Bueno, sí, la verdad que es una historia muy curiosa que yo a veces la cuento siempre con muchísimos asteriscos porque es difícil de creer, ¿no? Suena totalmente a un invento, pero realmente no lo es. Cuando yo tenía 11 años, 11, 12, soñé. Fue un sueño que seguramente fue un producto de haber visto algún programa turístico unos días antes o algo así, con lo que me quedó ahí algo que me quedó rondando en la cabeza, pero el caso es que soñé que estaba con mi madre en un sitio muy bonito, como en medio de un bosque, que veía un castillo encima de una montaña, un castillo así del estilo medieval, y le pregunté a mi madre que dónde estábamos, que me parecía espectacular, y mi madre me dijo, estamos en España. Entonces yo me levanté esa mañana, pensé que, o sea, ¿sabes? Cuando tú duermes, estás todavía dormido, pero quieres retener lo que estás soñando porque te gusta algo, o quieres retener un dato o algo así, bueno, pues eso es lo que me pasó, entonces me levanté rápido con eso en la cabeza, España, 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 España. Fui corriendo hacia el salón, que teníamos como una pequeña biblioteca, agarré la enciclopedia soviética así enorme que teníamos en casa y empecé a buscar el artículo correspondiente. Leí artículo, creo que la enciclopedia seguramente seguro se publicó antes del 78 porque hablaba de un país que vivía bajo la dictadura de Francisco Franco, de un país con altos índices de alfabetismo, un país principalmente agrario y pobre. Y yo pensé, tengo que ver qué idioma hablan para aprender ese idioma e ir allí a conocer ese lugar con el que acabo de soñar. Entonces ponía el idioma español, busqué el artículo que correspondía al idioma español y descubrí que el español se hablaba en otras decenas de países de América Latina
Y nada, entonces ya estaba eso cantado. Yo vivía en una ciudad muy pequeña de Cáucaso del Norte, al sur de Rusia, tenía unos 130, 140 mil habitantes, y en la escuela la opción que teníamos para aprender idiomas extranjeros se reducía básicamente a inglés, francés y alemán. Yo ya estaba aprendiendo inglés y quería, bueno, pues encontrar alguna posibilidad de aprender español. No era tan fácil en esa ciudad, entonces nosotros teníamos un periódico local muy pequeñito que se distribuía de forma gratuita, y en la última página salía, al lado de los obituarios, también salían anuncios privados, y había siempre un cupón que tú podías recortar, rellenarlo, mandarlo a la redacción y, bueno, esperar que te publiquen tu anuncio. Entonces yo lo recorté, lo rellené, puse que estoy buscando una profesora de español, un profesor, y el número telefónico. Y entonces medio me olvidé de eso, pasaron unas semanas hasta que llegó mi madre a casa diciéndome: oye, tú has dado un anuncio, estás buscando una profesora, pues al menos me podías haber avisado, ¿no? Porque yo voy a tener que pagar por esas clases, y bueno, no estábamos en una situación económica muy favorable, pero siempre para mis clases, siempre de alguna forma mi madre se las arreglaba para poder pagármelo. El caso es que, bueno, en cuanto se publicó ese anuncio, me llamó a casa una señora que era argentina. Imagínate, en una ciudad de 130.000 habitantes, una argentina al sur de Rusia, que no sabes qué es lo que estaba haciendo ahí. Bueno, tal y como me lo contó, cuando ella tenía 18 años, sobre los años 60, su familia tuvo que salir del país, les han dado como 72 horas para que lo abandonasen en dirección a la Unión Soviética. Básicamente es porque su padre tenía una imprenta comunista. Entonces, ella llegó a la URSS, aprendió ya en la universidad, estudió, creo que estudió para ser profesora de español, profesional para rusos, y desde entonces, bueno, pues enseñó en la escuela. Pero cuando me contactó a mí ya estaba jubilada, y ella dijo que no tenía muchas ganas de trabajar, pero había visto ese anuncio, estaba claro que lo había escrito un niño, y entonces le generó muchísima curiosidad a la vez que le dio cariño, y decidió contactar con esa persona que lo escribió, básicamente para conocer quién era. Y así empecé a tomar clases. Y la verdad que Zulema se llamaba esta mujer, es la profesora de mi vida. La recuerdo con muchísimo cariño porque no solo se limitó a enseñarme español, sino también tenía un bagaje cultural tremendo, te prestaba libros, te hablaba de arte, te hablaba de teatro, de la literatura, y a mí me ha marcado la vida, de manera que, como tú dices, el idioma que ella me enseñó, bueno, pues después definió eh, toda mi vida, absolutamente. Qué historia, es una historia súper bonita eso de que a partir de un sueño haya nacido, o sea que un sueño prácticamente definió todo tu futuro y bueno, tu presente, tu futuro en aquel momento y realmente ahora tu presente. Ina, y justamente hablando de eso del presente, quería preguntarte por qué nació en ti esta pasión por el periodismo y cómo fueron tus inicios en esta profesión. Bueno, básicamente, yo no sé si tenía como claro que yo quería ser periodista cuando era niña, pero como me gustaba aprender idiomas extranjeros, como me iba bastante bien, a la vez me gustaba leer, a la vez me gustaba escribir, me gustaba el ruso, ¿no? Una de las asignaturas que teníamos en el cole, yo pensé, bueno, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Cuál sería la profesión más donde todos esos conocimientos servirían, porque realmente estoy disfrutando, aprendiendo? Bueno, en un momento dado decidí que era filología o periodismo, y como era así, también tenía como un talento artístico, participé en el teatro escolar, entonces decidí que, bueno, seguramente el periodismo voy a intentar a ver qué me sale, y así empecé a prepararme para entrar en la Universidad de Moscú, pero realmente el interés
al periodismo político, a la región latinoamericana, surgió mucho después, una vez yo ya estaba en la facultad de la Universidad de Moscú. De hecho, en la Universidad de Moscú, en la facultad de periodismo, al primer año teníamos como especializaciones, ¿no? Podíamos elegir periodismo deportivo, podíamos elegir periodismo internacional, después había otra especialización para periodismo televisivo, que no entiendo a qué se refería exactamente, o sea, esa donde yo fui, nos hacían como una especie de concurso y tal, y supongo que miraban cómo te desenvolvías frente a la cámara y aparentemente yo no lo hacía tan mal. Entonces me quedé con eso y después ya a raíz otra vez de mi interés por el idioma español, cuando tenía 19 años, conseguí a través de un amigo unas prácticas, una especie de pasantía, beca en una radio en Argentina. Que si tuviera que trabajar ahora en una radio de esa corriente ideológica, seguramente no podría, o sea, seguro que no podría, pero en ese momento, como yo no estaba tan definida ideológicamente y como lo que me interesaría realmente era aprender español y ver cómo funciona una redacción en tiempo real, pues fue una experiencia colosal para mí, estuve varios meses, eh, trabajando en varios programas, uno era más de corriente cultural y otro noticioso, pero aprendí muchísimo, sobre todo trabajar bajo estrés y con esa inmediatez, ¿no? Con la que están en la que están envueltas muchas redacciones. Y cuando volví de Argentina, me enteré de que habían inaugurado, que estaban preparando la inauguración de RT en español, que era un canal público ruso que emitía ya en ese momento en inglés y en árabe, y estaban por abrir una redacción en español. Y claro, para mí era pues ideal, ¿no? Una oportunidad para compaginar ese amor por el español y a la vez el periodismo. Y entré ahí como redactora de la página web y escribía, bueno, todos los días teníamos unos turnos larguísimos, tenías que escribir pues notitas para la página web. Y te tocaba a veces hablar tanto de reunión bilateral entre dos presidentes como escribir noticias virales en plan un oso que baila J aragonesa, vídeo viral, no te lo puedes perder, cosas por el estilo. Así imagínate, 7 días, 12 horas, porque teníamos unos turnos semanales, pues aprendes mucho. Wow, pero sobre eso mismo, justamente que me hablabas ahora de tu llegada a RT en español, te conocíamos sobre todo por el contenido de Ahí les va para internet, o sea, para YouTube. Pero una vez que RT comenzó a transmitir a partir de la televisión digital en nuestro país, aquí en Cuba, pudimos acceder también a tus videos. Siempre tenía Ahí les va como un punto de referencia o como centro de referencia por la magistralidad con la que estaba hecho el contenido, estaban hechos los contenidos, o sea, había mucho análisis, mucho pensamiento crítico, fuentes confiables a la que todos los públicos podíamos acceder. Y sobre todo, muchos te recordamos porque eras la emperatriz en aquella época en la que se puede decir que las autoproclamaciones estaban, como decir, de moda. Nosotros te recordábamos como la emperatriz de Rusia y entonces era algo muy divertido a la hora de que, como no nos sabíamos tu nombre en ese momento, muchas veces googleamos la emperatriz de Rusia y ya por ahí nos salía Ina Finogénova. Y entonces ahí les va un producto comunicativo que llegó incluso a tener 1 millón de suscriptores, que no es una cifra para nada despreciable. Entonces quería preguntarte cuánto impacto tuvo a partir de eso, de toda esa reacción que tuvo, toda esa conexión que tuvo con, ahí les va con Latinoamérica, que te decía que nosotros aquí en Latinoamérica te tenemos una admiración, una estima y un cariño tan grande que te consideramos una latinoamericana más.
Y entonces, bueno, ¿qué Qué bonito. impacto tuvo para ti? ¿Qué impacto tuvo para ti la realización y, bueno, los resultados de un programa como Ahí les va? Bueno, primero muchas gracias. Yo realmente nunca fui consciente de todo esto lo que me estás contando. A mí me encantó el detalle ese de googlear, buscar mi nombre por Emperatriz de Rusia. No sabía que, que hacían eso, es la primera vez que alguien me lo dice. Yo no era consciente. Fíjate que la redacción de RT en español está en Moscú, entonces tú en Moscú simplemente vas a la oficina todos los días, haces tu trabajo. Mi trabajo era el de, en los últimos años, de subdirectora de la web y en los años anteriores era de una redactora de la web. Entonces yo no estaba frente a la cámara, yo, bueno, pues eso, coordinaba la publicación de noticias que salían en la página web en ciertos horarios y en algún momento dado creo que alguien de los jefes, de los superiores, pues ha decidido que tengo más cosas que aportar al canal, entre otras cosas porque manejaba un español bastante decente como para salir frente a las cámaras y entonces me han dado esa oportunidad. Empecé a salir primero en el informativo comentando las noticias que más seguimiento tenían en la página web, pero rápidamente le perdí interés porque no le veía pues ningún sentido comentar lo que se ha leído, pues ya la gente que sigue la página web ya verá lo que se ha leído, ¿no? O sea, a mí, yo personalmente para mí no lo encontraba interesante, entonces empecé a ver cómo lo puedo cambiar, empecé a seguir abrí obviamente Twitter, esa era la época de auge de esa red social. Entonces empecé a seguir los debates que se desarrollaban en América Latina, los debates políticos, intenté buscarle algún enfoque alternativo, ¿no? No alineado con los medios corporativistas, con los grandes medios que están influenciados sobre todo en América Latina, por el establishment estadounidense. Y sorprendentemente funcionó. O sea, empecé a hacer unas cápsulas de 2 minutos hablando de algo, de una noticia viral, dar algunas herramientas para verla desde otro punto de vista y vi que la gente lo empezó a compartir. Y en ese momento en el que comprendimos que ese formato tenía cierto potencial, desde RT se me ha dado la posibilidad de buscar a una persona que sacara adelante ese proyecto conmigo. De esa forma encontré a Mirko Casale, que es la persona que sigue estando al frente de Ahí les va. Lo contacté a través de redes sociales, hablamos con él, hicimos varias pruebas y nos salió bien de forma que Mirko se mudó a Moscú y empezamos a construir ese proyecto entre los dos. Pero yo creo que no fuimos ninguno de los dos, no sé, bueno, no voy a hablar por él, pero yo nunca fui lo suficientemente consciente del impacto que empezó a tener ese proyecto en América Latina. Y de hecho a mí hasta el día de hoy, si me reconocen en la calle, si me escribe alguien, si me contacta y me habla de Ahí les va y de lo que significó en América Latina en ese momento, me cuesta creerlo porque sobre todo porque ¿cómo es posible que un proyecto desde Moscú sea un referente en América Latina con esa cantidad de medios de información que existen en América Latina, esa cantidad de comunicadores que hay en Latinoamérica? No hablo de comunicadores sociales porque el tema del recurso es importantísimo. RT tenía recurso para darle un envoltorio muy bonito, no trabajaba yo sola en eso, había un equipo detrás, el editor era muy bueno, pero yo te estoy hablando de medios potentes que trabajan en español y aun con todo no tenían esa cabida. ¿Sabes por qué no la tenían? ¿Por qué no se volvió ninguno de ellos un referente en América Latina? Pues porque la visión era la de siempre. La visión que tenían ellos a la hora de afrontar ciertos acontecimientos en América Latina no tenía nada que ver con los intereses de los pueblos latinoamericanos. No sé si me explico, pero yo creo que el desempeño que ha hecho Ahí les va en el caso de autoproclamación de Guaidó
o cuando se dieron las primeras protestas en Colombia con Duque, o el golpe de Estado contra Evo en Bolivia, fue muy importante y fue una de las poquísimas voces que intentaba ser más honesto, ¿no?, que la mayoría de los grandes medios de información. Y además de intentar ser más honesto, pues tenía muy buen recurso para hacer un material viralizable, para hacerlo bien, que eso es importante, insisto en ello, ahora sobre todo porque trabajo en una redacción mucho más pequeña, mucho más precaria, y sé las dificultades que enfrenta uno cuando falta gente, cuando falta dinero para pagarle, cuando falta de todo. Así que, bueno, el impacto, creo que sigo procesando ese impacto que ha tenido ese proyecto en América Latina en ese momento. Entonces, Gina, llegó febrero del 2022 y sé que tuviste que tomar o sea, sé que tomaste una de las decisiones eh, más duras, más valientes de tu vida debido a tu desacuerdo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mi pregunta sería, ¿cuán duro, cuán desafiante fue para ti tener que dar este paso, no solo en tu carrera profesional, sino también en tu vida personal? Me cambió la vida totalmente. Todavía no sé si para mejor o para peor. O sea, para mi conciencia, obviamente para mejor, porque yo sabía desde el inicio que no iba a poder hacer ciertas cosas. Y fue una decisión durísima que todavía hasta el día de hoy me sigue, bueno, pues suponiendo una serie de consecuencias personales diarias. Primero, bueno, pues tuve que salir de mi país, un país en el que yo estaba bastante a gusto. A mí España me gustaba como en ese sueño para ir de vacaciones a ver un castillo, pero no sé si para vivir. Yo estaba bien en Rusia. Tengo toda mi familia que sigue ahí, que ahora, bueno, perdí la posibilidad de cenar con mi madre, de quedar con mi primo, de ver a sus hijas, una de ellas nació hace poco y yo no la conozco, y toda una serie de cosas familiares, mis tíos, bueno, mis amigos también, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues mi entorno lingüístico, que aquí estando ya en España descubrí lo importante que era para mí poder hablar ruso en mi entorno, en mi vida cotidiana. Eh, ha sido durísimo, pero también soy consciente de que yo no podría haber tomado otra decisión. En mi caso, es que es imposible. No la podía haber, no tenía la opción de quedarme en Rusia. Yo, primero esta situación me enseñó muchas cosas y me hizo replantear un montón de cosas del trabajo que he hecho en los años previos y sobre todo de muchas cosas que yo tenía asumidas en la cabeza, ¿no? Es una cosa que digamos, que te quita el piso sobre el que estás parado y de repente estás en una situación en la que te das cuenta que tienes que construirlo todo desde cero. Yo los meses anteriores era una de las máximas defensoras en el idioma español de que esa invasión era producto de la propaganda estadounidense y de que no iba a suceder porque a Rusia no le convenía de ninguna forma y siempre existen otras herramientas para resolver ciertos conflictos y que nadie los niega, ¿no? Que existían. Vamos, por poner un ejemplo, que la guerra en el Donbass está desde 2014 y no empezó en 2022, y el tema de la expansión de la OTAN y todo eso. Pero yo creía y creo y sigo creyendo, y nadie me va a sacar de ahí, que antes de invadir un país y antes de destruir vidas a millones de personas, hay otras formas diplomáticas de resolver este tipo de conflictos. Entonces yo en los meses previos no solo lo he negado, lo he hecho de forma, pues ridiculicé las informaciones que salían.
no fui la única que negó la posibilidad de la invasión, lo negó el secretario general de la ONU, el Guterres, lo negó el propio Volodymyr Zelensky. De hecho, los únicos que lo gritaban así en todas las publicaciones todos los días fue la inteligencia estadounidense y el historial y el currículum de la inteligencia estadounidense, pues lo conocemos muy bien, sobre todo desde la invasión de Irak, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no es que fuese una locura tomar con pinzas y cuestionar las informaciones que en aquel momento salían. Yo creo que mi error fue el error que cometí y que es una de esas cosas que dije, te digo que ha sido una lección durísima para mí, pues era reírme de ello, ridiculizarlo y reír de la mera posibilidad de que esa invasión llegase. Había que ser mucho más prudente, tenía que haber sido mucho más prudente. Eso es, no sé, si nos escucha alguien que está estudiando periodismo, que no cometa esos errores, que aprenda de ese error mío. Entonces el día en el que se da la invasión, yo ya soy consciente de que, bueno, primero se me cae la cara de vergüenza por todos estos vídeos que he sacado. Y segundo, no tengo ninguna manera de, bueno, de borrar, ¿no? De borrar todo esto de mi historial, de mi desempeño profesional. Entonces, siento que la única forma que yo tengo conmigo mismo de, bueno, de correr, no sé ni qué palabra usar aquí, pero siento que mi única salida para mí misma, para mirarme en el espejo y no ver ahí a un caníbal, es renunciando. Yo sabía que al ser medio público ruso, RT, estando en un país que entra en guerra, iba a tener que hacer la propaganda de guerra. Si a mis excompañeros esto les molesta que yo lo diga, yo creo que somos todos adultos y tenemos que asumir nuestras propias contradicciones. Yo asumí mi contradicción renunciando a un trabajo que estaba muy bien, de hecho. O sea, cuando salen trolls a decir no sé qué, traidora, se vendió a la OTAN, el dinero de la OTAN, por favor. Si yo quisiera ganar muchísimo dinero, yo seguiría ahora contando lo inevitable que ha sido esta guerra desde las pantallas de RT, muy contenta. Entonces, por favor, no sean, no sean canallas, no digan esto porque no tiene ni pies ni cabeza. Eso es a la gente que va un año y medio después publicando estas movidas sobre mí. Para mí dejó de ser una opción trabajar en estos momentos en RT. Una semana después del inicio de la invasión, en Rusia se han aprobado una serie de leyes que dificultaban muchísimo el ejercicio periodístico dentro del país. Y desde entonces yo creo que para mí dejó de ser una opción en general trabajar en Rusia y ejercer como periodista. Entonces, nada, hice ese salto al vacío. Tuve un mes para juntar mis cosas y venirme básicamente a España a ver qué hago. España no lo elegí porque sí, porque era como, no sé, porque también leo mucho que ha venido al país de la OTAN y no sé qué. Si pudiésemos elegir países por su pertenencia a alianzas militares, no sé, yo viviría probablemente en Costa Rica, que ni ejército tiene, ¿sabes? Yo elegí porque es, o sea, es donde está mi familia, mi pareja es de aquí, entonces, nada, vinimos, era la forma más fácil de establecerme. Y desde entonces estoy aquí. No puedo quejarme porque soy una privilegiada al fin y al cabo. Sobre todo me fui de mi país, donde afortunadamente todavía hay paz. Pero claro, es duro. La decisión es dura y todos los días te acuestas y te levantas con eso, ¿no? Con las consecuencias de esa decisión. La principal es que, bueno, pues no estás en tu casa y no sabes si vas a volver algún día.
No, pero realmente para mí, a pesar de que entiendo eso, para mí sigue siendo admirable, ¿no? Pudiendo tener la opción de hacerlo, no muchos se atreverían a hacerlo. Y eso para mí realmente es algo que sí te admiro por no haber renunciado en ningún momento a lo que tú creías y a tus principios. Pero bueno, ya saliendo de ese tema, sé que ahora estás en España y integras el colectivo de la base en público y en Canal Red. Macondo, también en Caras y Caretas, y también el proyecto que es más reciente, que es Cafeína, que también me ha gustado muchísimo el abordaje que que das a las informaciones de la región de Latinoamérica. Que ahorita hace un ratico te decía que te consideramos una latinoamericana más. Entonces, ¿cuánto han significado estos proyectos que de una u otra forma te conectan con esta región? Bueno, para mí ha sido importantísimo, importantísimos los dos proyectos, tanto la base que inicialmente se emitía en público, pero luego se independizó y es como el proyecto estrella de Canal Red, que es un canal recientemente creado, y también Macondo. Fueron dos ofertas que recibí casi simultáneamente en el momento en el que se hace público que yo ya no voy a estar en RT y de que estoy fuera de Rusia, pues conmigo contactaron primero los Leandro Grille, los que hacen posible Caras y Caretas de Uruguay, y luego Pablo Iglesias de la base. A mí la base, yo era seguidora desde los inicios de la base que había iniciado a emitir pocos meses antes, creo que un mes antes de la invasión rusa. Y yo ya los empecé a seguir desde entonces porque a mí me parecía un proyecto muy interesante y le veía mucho potencial, y de hecho cuando me vine a España era muy consciente de que ni yo voy a querer trabajar en los grandes medios de aquí, ni los grandes medios de aquí van a estar interesados en mí. Y la única opción que yo veía para mí profesionalmente pues atractiva era la base. Pero tenía ese hándicap de mantener necesariamente un vínculo con América Latina, porque creo que tienes que estar siguiendo todo lo que está pasando en la región por tu trabajo para que no se te pierdan los detalles, y a mí me importaba muchísimo pues estar pendiente, ¿no? de las dinámicas latinoamericanas. Entonces, cuando me contactó Pablo Iglesias, yo no tenía ninguna duda, eh, pero tampoco tenía dudas cuando me contactó Leandro Grille, entonces tuve que encadenar dos trabajos básicamente porque el proyecto de la base me encantaba para estar desarrollando esa faceta, ¿no? del periodismo internacional, que a mí también me fascinaba, pero Caras y Caretas lo que propuso, que era crear Macondo, y además con profesionales como Leandro Grille y Marco Teruggi, que son de los mejores analistas que hay ahora mismo de Latinoamérica, pues también tampoco lo pude rechazar. Entonces, esto supone que, que ahora tengo la base, que son jornadas laborales completas, y luego los jueves por la noche estoy con Macondo, pero realmente me permite estar al tanto de lo que pasa en Latinoamérica, porque como estás lejos, si no lo sigues de forma diaria, te pierdes. Es muy fácil eh, hundirte ahí. Muy importante esos dos proyectos, y además siempre estaré muy agradecida tanto con Pablo Iglesias como con Leandro Grille por echarme la mano, pensar en mí en un momento más duro, seguramente hasta ahora, en el momento más difícil de mi vida. Y Ina, habiendo participado en estos proyectos, tanto en Ahí Les Va como en Macondo, en Cafeína, en La Base, ¿qué importancia le atribuyes desde tu experiencia a la realización de un periodismo que potencie la diversidad de puntos de vista, que fomente el análisis crítico, el pensamiento crítico en los consumidores de este tipo de informaciones, sabiendo que estamos viviendo en un contexto mediático tan influenciado por la censura, por las fake news y por el sesgo en las informaciones? ¿Qué importancia le atribuyes a eso?
Pues toda la importancia del mundo le atribuyo a eso porque sobre todo me parece que falta en el espectro mediático hispanohablante eh, proyectos audiovisuales, eh, periódicos con una visión pacifista de derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos eh, y con una visión progresista, ¿no? Creo que es muy importante que existan proyectos como Macondo en América Latina, en un espacio informativo en el que o bien está todo copado por proyectos de corte eh, proyectos muy afines a las posturas dominantes, ¿no? Que nos salen, que salen directo desde el Departamento de Estado. Hay muchos canales en español muy bien que hacen trabajo desde el punto de vista técnico maravilloso, pero las visiones, pues creo que no corresponden con los intereses de los latinoamericanos, por lo general. Una visión neoconservadora, neoliberal y todo eso que tanto daño ha hecho a los países de América Latina. Entonces, que surjan proyectos que analicen la actualidad latinoamericana desde una perspectiva latinoamericanista me parece muy importante. Obviamente hay que apoyar cadenas y contenidos como los que hace, por ejemplo, Telesur o algunos contenidos del propio RT, aunque ahora mismo no lo estoy siguiendo mucho por esta cuestión relacionada con la propaganda bélica que a mí me echa mucho para atrás, pero bueno, creo que es importante apoyar esos proyectos pequeños como Macondo, como lo que está haciendo el compañero Marco Teruggi con la revista Crisis, que también tienen un podcast, eh, como lo que estás haciendo tú, supongo, en tu canal de YouTube, ¿no? Si pueden y tienen oportunidad de financiarlos de alguna forma con lo poquito que tienen, mejor, porque los medios necesitan dinero porque esto no es activismo, esto es trabajo. El periodismo tiene que ser remunerado al igual que cualquier otro trabajo. Bien, si no pueden apoyarlo con finanzas, con dinero, pues entonces miren la publicidad que les mete YouTube, porque por eso se le paga al creador, o compártanlo, recomiéndanlo, este tipo de programas, porque es muy probable que son estos programas los que se van a posicionar del lado del ciudadano común y corriente, no del lado de los ricos y poderosos, sino del lado de todos nosotros. Después que va a poder, que puede tener errores, obviamente, ¿no? Acertar en los análisis, etcétera. Pero yo creo que las intenciones, la honestidad y la transparencia lo tienen más, o sea, es más probable que lo tengan esos proyectos pequeños que NTN 24, la CNN. Yo coincido contigo en eso porque muchas veces los medios han perdido, como que se siente que los medios han perdido un poco de credibilidad, porque se dice que el periodismo debe ser el reflejo o los medios deben ser el reflejo de la sociedad. Y entonces, si tú no te estás viendo reflejado, si tú no estás viendo la realidad que realmente estás viviendo en los medios, porque se edulcora con cosas que realmente no están pasando, el usuario deja de confiar justamente en ese, o sea, en esa plataforma. Y eso era otra cosa que quería preguntarte, atendiendo a esto mismo que estamos conversando, de la credibilidad que tienen los medios, de la confiabilidad que pudieran tener o no los medios, ¿qué sugieres a las personas, a los consumidores, a las personas que pudieran de alguna manera querer acceder a temáticas internacionales o sociales, pero con toda esta vorágine de contenido, toda esta excesiva cantidad de informaciones que te llegan desde muchísimos lugares? ¿Qué sugieres a ese tipo de consumidores para que pudieran, no sé, llegar a una conclusión integral de la información?
Es que es muy difícil. A mí me parece que aprender a distinguir entre la basura, ¿no? De la que hay más, y algo que vale la pena, es como aprender a conducir un coche, ¿no? Tienes que de alguna forma aprender a navegar, necesitas tener como una suerte de semáforo, de rojo, verde, amarillo, unas señales, comprenderlas, ¿no? Tener algunas banderas rojas que te sugieran que quizás este no es el medio del que te tienes que fiar, que quizás si sostiene determinadas posturas que conllevan al odio, que hacen apología de odio, no es el medio que tienes que seguir o compartir. Entonces, realmente es un trabajo. Yo lo que sugiero es mayor educación y sobre todo formación y cultura de derechos humanos, cultura de paz y cultura de derechos humanos. Esto es lo primero. Lo segundo, cada uno, y yo también estoy en ese camino todavía, deberíamos intentar luchar contra el sesgo de la confirmación. El sesgo de confirmación es lo peor que te puede suceder, sobre todo si eres periodista. Yo creo que tanto para periodistas como para los consumidores de noticias, en el momento en el que cierras la noticia, no porque te salga la bandera roja de, ay, este medio es financiado por, no sé, Rupert Murdoch, por ejemplo, ¿no? O la revista Semana tiene intereses de derrocar a Gustavo Petro y ni siquiera los oculta. En el momento en el que tienes ganas de cerrar una noticia porque lo que el periodista sostiene no te gusta, ahí estás con el sesgo de confirmación. O sea, si tú quieres descartar un medio, un periodista, solamente porque no te gusta, te genera como un rechazo lo que está diciendo, creo que tienes que darle una oportunidad más, porque tal vez el problema no es el periodista, sino pues tú. Tal vez el problema eres tú y tu sesgo de confirmación. Yo digo esto porque estoy últimamente pues enfrentando a mucha gente, ¿no? Que me aplaudía cuando yo estaba en RT, era una periodista brillante para esta gente y en cuanto salí de RT me volví una rubia que solo lee teleprompter y textos que le ha escrito otra persona. Esto primero es mentira. Y segundo, me parece que hay que ser profundamente machista para sostenerlo y te tienes que, no sé, yo creo que o sea, tienes que preguntarte qué clase de persona eres tú y qué clase de consumidor de información eres tú. Si ayer aplaudías a una persona y era tu referente en el periodismo y le confiabas en ella, y hoy, porque esta persona que es tu referente en periodismo, a la que respetabas, toma unas decisiones para no engañarte a ti, pues se vuelve para ti en una mera muñeca, no sé, todas estas tonterías que he recibido. Esto es producto del sesgo de confirmación y esto es producto de la intoxicación que existe tanto de un lado como del otro. De nuestro lado, del lado de los comunicadores de izquierda, existe esa intoxicación y yo la estoy viendo. La tribalización de comunicadores. Existen dos bandos, el de los buenos y el de los malos, da igual quién se cree estar del lado correcto de la historia, ¿no? Y todo lo demás, todos los matices, todo es tachado de ser producto del enemigo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esa dicotomía es lo más básico y lo más terrible que puede existir, y esto es lo que te lleva a primero a banalizar y a banalizar conflictos armados, a deshumanizar al otro bando, a mearte en las tumbas, ¿no? de miles de personas. Creo que en el momento en el que te sientes parte de la tribu y todo lo que sale y cualquier matiz, cualquier gris te molesta, joder, te tienes que preguntar dónde estás parado.
Este es el consejo, salir de la dicotomía, luchar contra el sesgo de confirmación y, y tener más formación en los derechos humanos de todos. Eh, y abogar por la paz siempre, ¿no? Yo creo que aquí sí Dejar de coincido, deshumanizar a todo el mundo porque no yo, te gusta. yo creo que aquí sí coincido, aquí incluso coincido con el eslogan del canal, del aquí sí nos vamos a atrever, de tener eso, tener muy en cuenta eso, de que a la hora de nosotros de ejercer la carrera, de atrevernos a poder, no sé, transgredir ese sesgo, como mismo estabas mencionando, tratar como ya decía anteriormente, de tratar de poder reflejar esa realidad, pero con veracidad. No difundiendo noticias falsas que anteriormente te contaba que cuando escuchaba toda esa basura que se estaba hablando sobre ti, querían desprestigiar tu trabajo. Ya te dije que te tengo como un referente internacional. Bueno, realmente mi ídolo, en mi top eres el número uno de periodistas a las que Ay, admiro gracias. muchísimo Joder. y que estimo Qué muchísimo. responsabilidad. Que estimo muchísimo y fui de los primeros que se molestó cuando escuché toda esa basura que se estaba hablando porque no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Incluso aquí siento que hay hasta una analogía con el tema de los autores y sus obras, que muchas veces juzgamos a una persona por las decisiones que toma sin muchas veces entender el contexto en el que esa persona tuvo que tomar esa decisión. Eso es ¿Sí? importante. Esa es muy buena observación tuya porque yo creo que, claro, mucha gente me juzga como desde el punto de vista latinoamericano. Yo entiendo el papel que ha tenido la URSS en América Latina, yo entiendo el papel que está teniendo la Rusia actual en América Latina, pero claro, yo soy rusa, yo soy ciudadana rusa, entonces yo lo estoy viendo desde otra perspectiva totalmente diferente y de todo lo que esto supone para generaciones y generaciones de personas. Y sí, la basura de la que tú dices salió tanto del lado de la OTAN, que representada por el periódico de Cataluña, ¿no? Y su brillante periodista, bueno, no le voy a dar publicidad, no lo quiero ni nombrar. Y también del otro lado. Y eso es precisamente, ¿no? Lo que supone para cualquier periodista que no se posiciona con nadie en un conflicto, ¿no? Durante un conflicto, que no está ni con unos ni con otros. Eso es lo que supone recibir, ser abucheado y atacado por otros, por todos, perdona. Entonces, eso es la tribalización de la que estoy hablando. Unos están aquí, otros están aquí, y tú te ubicas en el medio y ves basura de este lado y basura de este otro lado. Yo soy muy consciente quién atacó y quién es el invasor y quién es el agresor, pero los periodistas que se creen del lado correcto de la historia, a veces, muchas veces, y lo he podido comprobar en carne propia, manipulan, mienten, inventan pruebas falsas y las publican sin ningún tipo de duda y no tienen ninguna moral y sobre todo no pueden dar lecciones a nadie. Y eso dirigido a ambos bandos. Sea como sea, somos seres humanos y lo primero que tenemos que tener es empatía a la hora de hacer, a la hora de atacar, a la hora creo, recientemente vi creo que era un meme donde decía, salían los tres monitos, no sé si los has visto, esto de Sí, ajá, y entonces los en tres uno, monos sabios, ¿no? ajá, sí, No entonces oigo, no, ajá, no entonces veo. en uno decía, era como que más tirando a esta época que es la de la modernidad, ¿no? De la posmodernidad. Y entonces uno decía, no leo, no analizo, pero sí comento. O sea, no tengo nada que ver con lo que está pasando, pero yo tengo que dar mi opinión, aunque yo no sepa nada, y atacar a la persona. Entonces, por eso te decía que yo soy de los que sí se molestó muchísimo y sea como sea, yo sí apoyé tu decisión, por muy difícil que haya sido, sí te apoyé, porque si la diplomacia existe, si la diplomacia existe, entonces lo bueno sería aplicarla, ¿no? No tener que llegar hasta ese punto de, no es darle la razón a un bando
o buscar un culpable, simplemente es buscar la forma de que desde el diálogo, desde las relaciones diplomáticas, se pudiera arreglar la situación. Entonces, Gina, supongo que no todo es trabajo en la vida de Ina Finogénova. Sé que había visto en una entrevista que habías dicho que tenías cierta, como que tuviste ciertos coqueteos con el dibujo. Me habías contado que tuviste la oportunidad de leerte las novelas de J.K. Rowling de Harry Potter, que te digo que soy fanático a muerte de Harry Potter a nivel Dios bueno, la jarra de Harry Potter. Entonces, bueno, te quisiera preguntar que, aunque sé que el trabajo abarca casi toda tu jornada, ¿no? Pero bueno, en algún momento, si tienes algo alguna pasión que te gustaría compartir con nosotros, algo que te gusta, música, cine, libro, no sé, quién sabe, alguna recomendación. Bueno, para mí el problema es que últimamente todo es trabajo, lamentablemente. Estoy en ese momento de que no logro conciliar la vida y el trabajo y me gustaría hacerlo. Creo que es parte de ese trauma, ¿no? Que al abandonar mi país sentí que, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora voy a estar en la calle, ¿no? Necesito 8 trabajos a la vez. Entonces, me comprometí con tanta gente que ahora me está costando, ¿no? Quitarme ciertos compromisos. Entonces, estoy en esa lucha constante de equilibrar, de encontrar el equilibrio entre la vida y el trabajo. A mí me gustaba mucho dibujar, pero no lo desarrollé lo suficiente. Sí, yo creo que si pudiese regresar a mis 11 años, en ese momento en el que empecé a aprender español y me interesé por el periodismo, me habría dicho que no hagas periodismo, no te dediques a eso, dedícate a otra cosa porque te va a traer mucho dolor de cabeza, muchas noches sin dormir y te va a cambiar la vida. No lo hagas. Me iría al lado seguramente más relacionado con el dibujo, el diseño, la arquitectura o algo así, que esto siempre me ha gustado. Pero bueno, ya la cosa no puedes cambiar, ¿no? No tiene sentido hablar del pasado si no lo podemos cambiar, porque no lo podemos cambiar. Yo en mis ratos libres, la verdad, no te voy a mentir, a mí me parece que tenemos que ir normalizando hacer el vago, porque yo creo que tenemos derecho a no tener hobbies y, no sé, dibujar o hacer deporte. Yo hago algo de deporte, pero no por placer, ¿no? O sea, es simplemente para poder moverme y para que no me duela la espalda, porque el trabajo es siempre estando delante del ordenador, Sedentario. eh, sentado durante muchas horas. Entonces yo creo que, o sea, a mí yo creo que no soy la única persona a la que cuando le preguntan, ¿y cuál es tu hobby? ¿A qué te dedicas? No soy la única que dice, ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? Es que no tengo nada, solo me gusta estar tirada en el sofá mirando series o leyendo algo, pero tampoco, o sea, soy poco social, tampoco salgo mucho y cuando tengo tiempo libre, pues es lo que me gusta hacer, yo qué sé. No sé, yo creo que no tenemos que tener miedo a decirlo tal cual. Hacer el puto vago es lo que me gusta cuando tengo tiempo libre, que tengo muy poco tiempo libre. Eh, Después, claro, dentro de hacer el vago, pues tenemos toda una serie de actividades, como por ejemplo ver pelis, series, escuchar la música, leer, pasear, tomar algo. Y bueno, y también cuando tengo tiempo libre intento hacer terapia porque es otra cosa que creo que no es necesaria a muchas personas para arreglar nuestros traumas y lo que tenemos dentro de nuestras cabecitas. No nos vendría mal a todos. Y bueno, además de lograr encontrar ese equilibrio, ¿no? Como me estabas diciendo, entre la vida y el trabajo, ¿qué proyectos futuros le deparan a Ina Finogénova? Bueno, a mí me gustaría desarrollar más el proyecto este Cafeína que nombraste y que yo creo que dentro de todo lo que hago es una de las cosas que más me gusta porque me permite pues investigar temas que me interesan a mí,
tengo tiempo para eso, el equipo que tenemos, que no estoy sola ahí afortunadamente, es maravilloso, entonces lo disfruto mucho y me gustaría tener más tiempo a dedicarme a ese programa y tal vez más que analizar lo que pasa sobre las informaciones que puedes encontrar en Internet, redirigirlo hacia algo más exclusivo, no sé, unas entrevistas, un reportaje, investigaciones propias o cosas por el estilo, pero se necesita más tiempo para eso. Eso para empezar. Y en lo que se refiere a la vida personal, pues quiero viajar a Cuba, que esto ha sido un proyecto de antes de la pandemia. Creía que en 2020 iba a conocer ese maravilloso país y no he podido. Y luego ya el desarrollo de todo lo que pasó después ya lo conocemos perfectamente. Entonces, bueno, sigo ahí, sigue pendiente este proyecto. Y después, nada, intentar ser feliz dentro de todo lo que hay, estando lejos de mi país y de mi familia, que está costando bastante y esto es como un proyecto global de aquí a futuro. Ojalá pueda un poco acercarme a ser un poquito más feliz. Finalmente, el mensaje de Ina Finogénova para el pueblo cubano y sobre todo para los que la tenemos, sobre todo yo, para los que la tenemos como un referente, como un ídolo un ídolo, un ejemplo a seguir en cuanto a si de periodismo se trata, por toda esa profesionalidad, toda esa ética, toda esa disciplina, toda esa responsabilidad y todo ese cariño y pasión que pone por esta carrera que Gabriel García Márquez definía como el mejor oficio del mundo. Yo diría que no idealizar a nadie para todos los que me tenéis como referente y tal. Yo también puedo cometer errores y cagarla, lamentablemente, alguna vez lo he hecho. Entonces, bueno, es un honor que alguien siga tu trabajo y que alguien considere que tu trabajo es bueno, es una enorme responsabilidad que yo espero mantener en el tiempo a lo largo de toda mi vida profesional, pero yo creo que, bueno, es mejor si eres periodista. Eh, Intentar ser lo más riguroso posible, lo más crítico posible, mantener ese espíritu crítico, incluso contigo mismo y con tu propia gente, ¿no? Porque somos muy capaces de ser críticos con nuestros enemigos, pero cuando nos tenemos que ver en el espejo no vemos ciertas cosas que pueden ser muy obvias, ¿no? Entonces, ser transparente, ser honesto, incluso si el ser honesto pues te puede costar ciertas comodidades en tu vida. Yo creo que esto es lo más importante y creo que yo a estas alturas de mi vida sí puedo, ahí sí que puedo ser un ejemplo a seguir, creo, aunque suene muy poco modesto, lo siento mucho, pero yo sí, por ser honesta conmigo mismo, he perdido muchas cosas. Un mensaje al pueblo cubano, pues un mensaje de mucho cariño, es un pueblo al que le tenemos mucho cariño, vamos, yo desde que nací es algo con lo que se nos ha educado. Un mensaje de mucha solidaridad también y mucha admiración a un pueblo que ha aguantado este acoso por parte del imperio más poderoso y del país, de la potencia, de la primera potencia mundial a lo largo de tantas décadas, que yo no sé, no sé si individualmente una sería capaz de aguantar todo esto en su vida. Por eso ese pueblo solo nos merece la admiración por la dignidad con la que se opone en su día a día pues a esta violencia a la que lo están sometiendo y por la conciencia que tiene de lo que realmente importa en esta vida, ¿no? De que es mucho más importante que todo el pueblo tenga acceso a sanidad pública gratuita, universal, y que todo el mundo sepa leer, escribir
y tenga acceso a la educación pública y más allá de la educación pública también dibuje y también vaya a bailar y aprenda ballet, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, estando donde está, mantener esto a lo largo de tantas décadas, tenerlo, es algo digno de mi admiración más profunda y yo realmente deseo y espero que esta pesadilla de embargo en algún momento, más bien pronto que tarde, se acabe y que el pueblo cubano pues tenga menos problemas cotidianos a la hora de resolver ciertas cosas que muchos desde aquí damos por sentadas, ¿no? Todos los días. Entonces, mi solidaridad, mi admiración, todo mi cariño y un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, Ina, ¿qué te puedo decir? Que ya no sepas. Estoy súper, súper agradecido, doble, triple, cuádruple, de forma, o sea, inmensamente agradecido por haber tenido esta oportunidad de conversar contigo, que como antes te decía, era algo que tenía, un sueño que tenía deseos de materializar desde hacía muchísimo tiempo. Eh, y que haya sido así de esta forma, que hayamos podido conversar, que hayamos podido compartir cada uno de o sea, lo que pensamos, que hayamos podido compartir la pasión que sentimos por el periodismo, los retos que envuelve ejercer una profesión como esta, y conversarlo justamente yo con mi ídolo. Yo lo voy a seguir repitiendo porque es que como te había dicho anteriormente, yo soy de procesar lento y todavía estoy procesando que estoy teniendo esta conversación con una persona que significa tanto para mí. Entonces, a todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Un agradecimiento otra vez a la increíble a la increíble Ina Finogénova que está aquí con nosotros hoy. Y muchísimas gracias por todo y que bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada vez que publique algún video les llegue la notificación y también sigan a Ina, a Ina y a todo su equipo de trabajo que son muy talentosos, son muy rigurosos, son muy profesionales en cada una de las cosas que hacen y así nos vamos despidiendo y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Muchísimas gracias, Yadiel. Gracias a ti y a todos tus seguidores. Y eso, pónganle me gusta al canal yadiel.cu y suscríbanse y compártanlo y así le van ayudando a que el algoritmo se dé cuenta de que es un canal que vale la pena y lo haga más visible para todos los demás que todavía no lo conocen. Bueno, chao Ina, gracias. Chao, gracias a ti.